Venga, Bien, acá está grabando. muy bien. Y yo me voy a ubicar para poderme ver. Bien, acá estoy. Bueno, vamos a ubicar. Compartir la pantalla. ¿Ahí me escuchan? Se te escucha bien, Julio. Bien, me estoy tratando de encontrar para poderme ubicar acá en el rincón. Arrancamos. No sé cuánto tendré yo de tiempo, pero si no terminamos, extendemos un poquitito más. ¿Ahí me escuchás, Nico? Sí, sí, se te escucha bien, Julio. Bueno, ¿me escuchan los chicos? Seguramente, nada, por lo menos en el chat nadie dice lo contrario. Sí, Bueno, se escucha bien. bueno, perfecto. Bueno, comenzamos la segunda parte del cuatrimestre y ya le pedí a Nico que cuando tengan las fechas, porque de un momento a otro nos van a comentar a propósito en historia, la adjunta, la profesora María Martín, me dijo que le mandó un correo la doctora Adriana Arias, que estaban estudiando, analizando las fechas que iban a poner de los exámenes libres y de las materias de promoción. Así que comenzamos. Hay varios temas. Tenemos que ver hoy sector externo, luego el miércoles van a ver con Leandro economía monetaria. Después tenemos todo lo que tiene que ver con inflación, con crecimiento y desarrollo, el papel del Estado en la economía, y tenemos que continuar con la parte tributaria, o sea que es probable que más o menos esto nos lleve unas 2 semanas y media, casi 3. Si llegan a fijar para fin de mes el examen, vamos a andar bien. Si lo fijan un poco antes, entonces vamos a tener que andar un poco a la disparada. Si lo fijan después, para julio, podríamos llegar a tener 1 o 2 clases de repaso. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con el sector externo. Después, todo esto es el resumen de lo que fui escribiendo, de lo que fui haciendo, y lo vamos a subir al campus para que tengan también la parte escrita. Bueno, vamos a comenzar con el comercio exterior. Sin duda que es una de las cuestiones más significativas,
más trascendentes, la cuestión del comercio exterior, dado que los países, cuando comenzaron a comerciar, empezaron a desarrollarse y comenzaron a ser grandes. Sobre todo empezaron a ser grandes en virtud de la posibilidad de exportar los productos que fabricaban y de adquirir los que no fabricaban. Entonces, de esa manera, podemos decir que el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios y capitales entre los distintos países, o diferentes. Fíjense, bienes, servicios y capitales. Este tema ya lo vieron ustedes con Leandro, que viene ahora. Incluso lo preguntamos también en el primer parcial, y tiene que ver con lo que se conoce como la teoría de las ventajas comparativas. De todas las explicaciones de la importancia que tiene el comercio exterior, sin duda, esta es la más importante o más fundamental de todas. ¿Por qué? Porque, como yo les puse ahí, los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellas mercaderías en las que poseen mayores ventajas comparativas. Es decir, cuando un país puede producir a un costo relativamente más bajo que en otros países, entonces adquiere lo que le costaría más producir y vende lo que le cuesta menos. Esto es el aporte del economista británico David Ricardo, un discípulo de Adam Smith, que incitaba a los países a especializarse en aquello para lo cual era más apto. Gattaz, profesor de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Derecho de Economía Política, dice que David Ricardo ponía como ejemplo el caso de Argentina y Portugal. Por ejemplo, si Argentina podía producir un vino más barato y Portugal podía producir, por ejemplo, alguna manufactura de cuero más barata, entonces no tenía que preocuparse Portugal por producir vino, porque directamente se lo compraba Argentina. Y Argentina no tenía que preocuparse por producir manufactura de cuero, como por ejemplo silla de montar, porque si le resultaba más barato comprársela a Portugal, intercambiaban. No era un trueque, sino era lo que comparativamente le iba a dar más ventaja. Esto es lo que explica, lo que de alguna manera justifica la relación comercial entre los países. Muy bien. Lo que viene ahora es sumamente importante porque tiene que ver con las fuentes constitucionales. Estos artículos, ustedes saben, y ya lo he dicho muchas veces, que esta materia es una materia eminentemente jurídica. Aunque se llama economía y finanzas, y la parte de economía parecería que está exclusivamente reservada a los contadores, sin embargo, en todas las unidades hay un trasfondo normativo, hay un trasfondo constitucional. Y esto es lo que define, y lo hemos visto, lo han visto ustedes en el primer parcial, la Constitución Nacional es lo que define los exámenes. Entonces vamos a ver cuáles son los artículos que informan el comercio exterior de la Argentina. En primer lugar tenemos el artículo 4. El artículo 4 merece una consideración especial porque en realidad yo les puedo asegurar que en esa redacción del artículo 4, cuando dice el Tesoro Nacional se formará con el producto, y aclara, de los derechos de importación y exportación. O sea, fíjense, el artículo 4 es un artículo muy extenso y es el artículo por excelencia de los recursos. Dice, el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación.
Luego habla de la venta y locación de terrenos de propiedad. Vamos a admitir aquí a Daniela. Y continuamos. Muy bien. Habla de la venta y locación de territorio, de tierras de propiedad nacional. También habla de las contribuciones equitativas y proporcionalmente a la población que imponga el Congreso. Habla de los empréstitos. Pero la primera parte es muy importante. La primera parte es tan pero tan importante que explica de alguna manera los años que estuvo. Vamos a tratar de sacar esto. No, ahí está. Explica los años que le costó al país la organización nacional. 43 años después de la Revolución de Mayo para que pudiéramos tener organización nacional. 1853, finalmente, en la Constitución, se puede tratar de darle una forma a ese artículo 4. Sin embargo, había que esperar hasta el Acuerdo de San José de Flores, que obviamente hay muchos estudiantes, alumnos y alumnas, que no cursaron Historia Constitucional con Furundarena, que se escaparon, porque saben que Furundarena es muy exigente en cuanto a la Constitución se refiere, y entonces estos artículos de la Constitución no tuvieron la posibilidad de ahondarlos. Esta cuestión de los derechos de importación y exportación fue la gran división de la Argentina entre Buenos Aires, el interior y el litoral. Hubo que llegar a la batalla de Caseros para que lograra encarrilarse a la organización nacional. Rosas no quería saber nada con la formación de un Congreso Nacional. 3 de febrero de 1852, Urquiza derrota a Rosas. Por supuesto que a Rosas lo tengo en el corazón por otras cosas, por la defensa de la soberanía nacional, por la restauración del orden y las leyes, pero no quería un Congreso Nacional porque consideraba que no estaban dados la época y los motivos o razones para que sancionáramos una Constitución. Bien. La cuestión entonces es que Urquiza forma o invita a todos los gobernadores a San Nicolás, ahí se firma el Acuerdo de San Nicolás. Con el Acuerdo de San Nicolás, el artículo 19 del acuerdo dice que el tesoro de la Confederación se formará con el producto de las aduanas exteriores de las provincias. ¿Cuál era la única provincia que tenía aduana exterior? Buenos Aires. Entonces Buenos Aires no quiso saber nada, se separó de la Confederación desde 1852 hasta 1859, en que se produce la batalla de Cepeda, y entonces hay que esperar hasta el 60, o sea, 8 años, cuando en 1860, en noviembre de 1860, se firma el Acuerdo de San José de Flores. Ahí Buenos Aires decide incorporarse a la Confederación, pero se reserva el derecho de examinar la Constitución. Y este artículo 4 es motivo de una diferencia entre Buenos Aires y la Confederación. Entonces Buenos Aires dice, sí, la aduana va a ser de la Confederación, o sea, nacional. Pero nosotros, la provincia de Buenos Aires, nos vamos a quedar por 5 años con los derechos de importación y exportación. Porque tenemos que afrontar muchos gastos de deuda exterior. El empréstito de la Baring Brothers, los empréstitos contraídos para la guerra contra el Brasil, etc. O sea, que hubo que esperar hasta la reforma de 1866 para que finalmente este artículo tuviera la redacción que actualmente tiene. Quiere decir que los derechos de importación y exportación son la caja grande. Y es más, son tan grandes como caja, que es el único impuesto en la Argentina que no es coparticipable. O sea, se lo morfa todo el Estado. Y esto no es un tema menor, porque los derechos de importación y las famosas retenciones al agro, que forman parte de los derechos de exportación, han sido una de las cuestiones
más conflictivas y que más han dividido a la Argentina. Bien, el artículo 9 dice que todas las aduanas que hay en el territorio nacional son argentinas o son nacionales. El 10, 11 y 12 se refieren a la libertad de tránsito interior. No me preocupa tanto que sepan esos artículos. Sí es importante el artículo 20 porque dice que los extranjeros gozan en el territorio nacional argentina de los mismos derechos que los nacionales. Y acá ponemos una paridad a los extranjeros con los argentinos. Y no en cualquier parte del mundo, los argentinos tenemos la posibilidad de estar en paridad con los nacionales de otro país. Pero fíjense además, ese artículo 20, qué grato que es en la redacción, cuando dice, además de que los extranjeros gozan en el territorio nacional de todos los derechos civiles del ciudadano, puede ejercer industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, estar y casarse. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias y obtienen la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación. Pero la autoridad puede acortar ese término a favor de el que lo solicite, alegando y probando servicios a la República. Vaya usted a ver en qué país con 2 años de residencia es ciudadano, es nacional de ese país, es residente de ese país. Entonces es realmente la Argentina un país muy grato para los extranjeros. Y el artículo 26 no es un artículo menor, en algún momento lo hemos comentado, y ese artículo prevé la libertad de navegación de los ríos interiores. Fíjense que acá está la postura de Juan Bautista Alberdi en las bases. Y siempre sucede lo mismo cuando hablo de Alberdi. Hay disposiciones de las bases del libro fundacional, Bases y Puntos de Partida para la Organización Nacional, que son sumamente gratificantes, que muestran un verdadero modelo de país. Pero hay otros artículos que son muy criticables. Fíjese, el artículo 26 es muy explícito y dice claramente en su redacción que la navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Libre para todas las banderas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ni más ni menos que cualquiera puede navegar, cualquier país, cualquier barco extranjero, y la sujeción a la reglamentación nacional es que pague los derechos correspondientes para poder transitar. Eso tiene su explicación en las bases. ¿Por qué es importante esto? Porque hubo 2 modelos de países. El modelo Fragueiro y el modelo Alberdi. El modelo Fragueiro no prosperó, a pesar de que Fragueiro era el ministro de Hacienda de Urquiza, era el ministro de Hacienda de la Confederación, y prosperó el modelo Alberdi. Fíjese usted lo que dice Fragueiro cuando habla en esta obra tiene los 2 libros de él, Cuestiones Argentinas y Organización del Crédito. En 1852, él escribe, y en Cuestiones Argentinas nos dice: el transporte por tierra se hace siempre confiando en la protección de la autoridad. No puede, pues, pretender hacer el transporte ribereño, hacérselo con independencia de esa autoridad, confiando en la seguridad de otro pabellón que el nacional del territorio. Y termina diciendo: el cabotaje, que es la verdadera navegación interior, queda exclusivo de la bandera nacional. O sea, el cabotaje es exclusivo de la bandera nacional, dice Fragueiro. En cambio, mire usted lo que dice Alberdi en las bases. Al hablar de la navegación interior, exactamente en las bases, en el capítulo 14, dice Alberdi: los grandes ríos, esos caminos que andan, como decía Pascal, son otro medio de internar la acción civilizadora de Europa por la imaginación de sus habitantes en lo interior de nuestro continente. Pero los ríos que no se navegan son como si no existieran.
Hacerlos del dominio exclusivo de nuestras banderas indigentes y pobres es como tenerlos sin navegación. Para que ellos cumplan el destino que han recibido de Dios, poblando el interior del continente, es necesario entregarlos a la ley de los mares, es decir, a la libertad absoluta. Dios no los ha hecho grandes como mares mediterráneos para que solo los naveguen una familia. Proclamar la libertad de sus aguas y para que sea permanente, para que la mano inestable de nuestros gobiernos no dé hoy lo que acordó ayer, firmar tratados perpetuos de libre navegación. Es muy fuerte esto. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo Alberdi. Es un error que los ríos interiores de la Argentina sean de nuestras banderas pobres e indigentes. No son, Alberdi, nuestras banderas pobres e indigentes. Son banderas que le costaron, sobre todo la bandera nacional, mucha sangre al país. Y hacerlos, proclamar la libertad absoluta de los mares, de la navegación de los ríos, no es razonable. En todo caso, suponga que para esa época, 1852, cuando Alberdi escribió las bases, podía ser posible para que vinieran los barcos que traían los inmigrantes, pero ni aún así, porque desembarcaban en Buenos Aires, no desembarcaban en Rosario, ni desembarcaban en otro lado. Es decir, desembarcaron en Rosario, en la Colonia Esperanza, hacia 1874, 1880. Entonces, este artículo 26 permite decirnos que somos nuevamente un país demasiado grato al extranjero. Triunfó la posición de Alberdi. Vaya usted a decir a los ingleses que va a entrar alegremente por el Támesis y que allá se va a quedar y va a llegar a Londres. Yo le puedo asegurar que no pasa de los acantilados de Dover. Vaya a decir a los norteamericanos que va a estar alegremente transitando con su barco por el Mississippi, por el río San Lorenzo. Yo le puedo asegurar que enseguida van a aparecer lanchas torpederas y si no se identifica y no se baja del barco y lo deja el barco, porque lo van a tomar prisionero del barco, listo. Se terminó, lo van a bombardear. Va usted a decirle a los franceses que van a transitar por el Sena, a los italianos que van a cruzar por el Po, el Tíbet. No es así. Nosotros seguimos siendo un país muy grande. Además, la fuente constitucional está en el artículo 75 cuando habla de las atribuciones del Congreso. Así el inciso primero dice legislar en materia aduanera. Quiere decir que es el Congreso el que va a decir cuánto son los aranceles en materia de importación y exportación. Esto fue el famoso problema que determinó aquella resolución o aquella disposición de las retenciones. Salió por DNU, se armó un gran escándalo y recién después se decidió que se ventilaba en el Congreso. ¿Recuerdan ustedes eso de el vicepresidente Cobos cuando dijo mi voto es no afirmativo? Bueno, es un resorte del Congreso. Lo mismo la reglamentación de la navegación fluvial, puertos y aduanas, a que se refiere el inciso 10, que vuelvo a decirlo, tiene un contenido puramente económico. Y finalmente, el inciso 13, la reglamentación del comercio exterior e interprovincial, que queda a cargo del Congreso, y es la que se llama la cláusula comercial de la Constitución. Esto ha sido tomado fielmente de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Entonces, ahí ustedes tienen las fuentes constitucionales y las distintas variantes que se fueron suscitando hasta que se estructuró debidamente a la normativa que hace al comercio exterior de la Argentina y al comercio interior en cuanto a la navegación fluvial y de cabotaje en las provincias. Estos antecedentes encuentran su razón de ser en el federalismo. El Tratado del Pilar, el Tratado del Cuadrilátero, el Tratado de Venegas, el Pacto Federal del 4 de enero de 1831 sostenían la navegación interior a través de los ríos por las provincias libre de todo derecho, pero entre las provincias.
Rosa sostuvo la soberanía de la nación, de la Confederación Argentina, sobre sus ríos interiores. Lamentablemente la Constitución Nacional la dejó de lado. Bien. Bueno, acá dice que termino en 10 minutos y retomamos, así que vamos a continuar y después seguimos. Bien. Vamos a hacer una... A ver qué ha pasado acá. Ahí estamos. Vamos a continuar entonces con la balanza de pagos. Bien. La balanza de pagos es un instrumento contable que registra sistemáticamente el conjunto de todas las transacciones económicas ocurridas durante un tiempo determinado entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. Quiere decir que en la balanza de pagos ustedes van a ver la cantidad de cuestiones que se registran y que se asientan y que no solamente son de bienes y de servicios, sino que también son financieras, porque también acá se asientan los movimientos de dinero. Se contabilizan ingresos, o sea, transacciones que suministran divisas al país, y los pagos, o sea, transacciones que implican salidas de divisas. Y ustedes van a ver que hay una serie de columnas, no me ha sido sencillo, pero lo he logrado, hacer un gráfico para que ustedes lo vean perfectamente bien. Entonces, van a ver ustedes que tiene la balanza de pagos una estructura. Esa estructura tiene rubros, subrubros, luego tiene ingresos, o sea, el dinero que entra, pagos, el dinero que sale, y el saldo. Porque la balanza siempre tiene que buscar una compensación final. Es decir, vamos a tener el saldo y si es favorable, vamos a tener una balanza de pagos positiva, un saldo positivo. Y si tenemos un saldo negativo, pues vamos a tener una balanza de pagos deficitaria o negativa. Esto es muy importante. La elaboración está a cargo del Banco Central de la República Argentina, quien va a controlar todas las transacciones que se realizan o que se efectúan entre los residentes argentinos y los extranjeros o los residentes de un país extranjero. Bien. Fíjense ustedes, se las voy a presentar. Como ven, hay varias cosas que vamos a analizar y entonces vamos a comenzar y después vamos a continuar. Porque, como ven, ahí tienen rubros, ingresos. Acá tenemos, entonces, ahí tienen ustedes rubros. Luego tienen ingresos, lo que se paga y el saldo, que por supuesto acá no está, porque no tenemos montos, simplemente hay conceptos, pero acá va a venir toda una serie de números que van a conformar el saldo. Bien, entonces, ¿cuáles son esos rubros? Son 4. En primer lugar tenemos la llamada cuenta corriente, que está formada por un subrubro, mercancías, otro subrubro, servicios, otro llamado rentas y otra que se llama transferencias corrientes. Vamos a ir viendo cada uno. Luego tenemos otro rubro, la cuenta de capital, es la segunda. La tercera es la cuenta financiera, que tiene distintos subrubros. En primer lugar, la inversión directa. Luego tenemos la llamada inversión en cartera. Luego tenemos otras inversiones, no te vayas. Y luego tenemos la variación de reservas. Y finalmente tenemos, bueno, la llamada o los llamados errores u omisiones. Entonces, como ven, hay exactamente 4 rubros que componen la balanza de pagos. Y esos 4 rubros van a originar ingresos y pagos. Y, como les decía, un saldo.
Entonces, faltando unos 4 minutos, vamos a parar aquí porque no quisiera que en el desarrollo de esto se me cortara la transmisión. Nicolás. Sí, estoy acá. Muy bien. Bueno, entonces tomamos aproximadamente unos 6 minutos, 6, 7 minutos para tomar un café y continuamos. Dale, dale, perfecto. Mismo ID y misma contraseña. Perfecto. Nos vemos en 6 minutos entonces. 6 minutos nos vemos, exactamente. Dale. Muy bien. Genial. Gracias.